Muchas drogas, llegué a un punto a que tuve un accidente casi de muerte también. Llegué casi a perder a mi familia, con la cual le había pedido mucho. Si bien yo conocía quién era, sabía quién era Dios, nunca tuve un encuentro con Él. Siempre le pedía a Dios una familia. Él me la dio, pero la estaba destruyendo a causa de mis pecados, de mi desobediencia al Señor. Y bueno, y la calle me jugó una mala pasada que casi yo mismo casi muero en un accidente. Bueno, a pesar de eso, empezó a venir Yami a la iglesia y ella venía sola y yo nunca, no me atraía, venía, yo la dejaba en la puerta de la iglesia y yo me iba, ella venía con Leila, me acuerdo, y a los 3-4 meses de que ella empezó a venir, fue un caso de un fin de semana de mucha lujuria, vendría a ser, de alcohol, mucha droga, que dije hasta acá llego yo, me choqué contra una pared y le pedí por favor que si podía venir a la iglesia. Y ella se puso muy contenta y me dijo que sí me iba a traer. Llegué un día domingo, justo el día domingo que yo llego acá a la iglesia fue un 28 de octubre del 2018, me acuerdo patente la fecha. Estaban justo el encuentro de hombres, lo habían hecho el fin de semana ese. Y estaba yo y un montón de testimonios. Me atrajo mucho eso y bueno, empecé en la iglesia. Al próximo año, 2019, me tocó hacer el encuentro y vine con un corazón dispuesto a querer cambiar y a poder recuperar lo que estaba perdiendo, que era mi familia. Y le dije al Señor que si Él llegaba a hacer lo que muchas veces el mundo no puede hacer en mí, solo Él nomás me podía cambiar, yo dije que le iba a servir. Y así fue, tal cual. Vine, hice el encuentro con un corazón dispuesto, me empecé a rodear con personas increíbles, porque las personas del mundo me enseñaban todo lo malo, el mundo me enseñaba que el que las hace las paga, y acá en la iglesia yo aprendí que todo se perdona, 70 veces 7 si es posible, dice el Señor, hay que perdonar, y yo lo empecé a hacer. Gracias al encuentro me pude casar, como decía al principio, me rodeé de gente donde me hizo ver que el matrimonio es una obediencia que hace el Señor. Entonces me casé, gracias al Señor, y también pude conseguir un trabajo digno, estable hoy en día. El Señor me abrió puertas increíbles y hoy en día estoy contento, no porque estoy acá, hace mucho vengo orando por mi familia. Mis padres los tengo vivos y somos 5 hermanos, de la cual uno hoy, de tanto orar, lo veo hoy sentado. Y me alegra mucho tenerlo acá porque, como digo, he venido orando mucho. Los chicos de la iglesia me han acompañado en oración. Él va al gimnasio del Miki y bueno, los chicos también ahí lo han podido evangelizar, le han podido hablar del Señor y gracias a Él, a la misericordia, hoy está sentado acá. Yo sé que Él necesita del Señor y Él ha visto el cambio que el Señor ha hecho en mí y yo sé que con Él lo va a hacer. Por eso les pido, hermanos, al que no lo ha hecho, que se acerque. Al final del culto los hermanos van a estar anotando. Si bien sale 10,000 pesos, no es nada. 10,000 pesos hoy en día no es nada, es una gran inversión para el Señor, porque el único que puede cambiar nuestras vidas es Dios, es el único. Muchas gracias. Bueno, la fecha te olvidaste. ¿Cuándo era? 20 y 21 de septiembre. 20 y 21 de septiembre los varones se inscriben allá atrás. Ya escucharon, no tengo que agregarle más nada, ¿sí? Es entregarse, es rendirse y es permitir por la fe que Dios haga lo que tiene planeado con nosotros, que es el bien. El Señor quiere el bien de nuestra familia. ¿Por qué la vamos a tener lastimada, desordenada, si con Él tenemos la victoria? ¿Ah? Y Franco, ¿habrá terminado la obra en tu vida ya el Señor o vas por el medio? ¿Cómo es? Se me fue el Franco. ¿Ustedes qué creen? ¿Las mujeres que salieron el fin de semana del encuentro, ya está terminada la obra o falta un poco? Falta, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo Dios trabaja en nuestra vida? Todo el tiempo Dios está trabajando en nuestra vida. Yo le voy a preguntar algo. ¿Tiene Dios límites al momento de trabajar en nuestra vida? A ver qué me dicen.
¿El Dios Todopoderoso tiene límites al trabajar en nuestra vida? Sí. Qué tramposo. Claro que tiene límites Dios. Los límites que Él estableció. Porque no va a invadir nuestro corazón para acelerar la obra si nosotros estamos mirando para otro lado. Para que la obra se haga, debemos estar de acuerdo con Él. No va a violentar Dios su obra en nuestra vida. No nos va a hacer bueno Dios porque Él quiere que seamos buenos. Él es soberano, es todopoderoso, pero estableció leyes y normas. Una de ellas es el libre albedrío. Nosotros tenemos voluntad y podemos cooperar con Dios o podemos postergar la obra de Dios o podemos decirle a Dios no quiero saber nada. Entonces le hemos puesto límite a Dios. Y la obra del Señor, mirando en su palabra, se describe de muchas formas. Hay un ejemplo maravilloso que quiero traerles ahora, presentárselo no lo vamos a leer, pero se lo voy a relatar porque me va a servir mucho. Es el del alfarero trabajando en el barro. El Señor nos enseñó, capítulo 18 de Jeremías, que nosotros somos como barro en sus manos. Mírenlo, el que tiene más cerca, ¿parece barro? Sí, pero es de barro. Pellizquelo a ver si... Mire, le dijo el Señor a Jeremías: quiero que te enteres cómo yo hago mi obra en mi pueblo. Andate a la casa del alfarero, Jeremías. Jeremías, obediente, un profeta de Dios, fue al taller del alfarero y cuando entró vio que estaba trabajando el alfarero. Ellos tenían, no sé si todavía es el mismo sistema, una rueda que gira. Lo que no hay ahora son los pedales que tenían en ese tiempo, ¿eh? En ese tiempo era todo muy manual. Y a los pedales le hacían girar una rueda, sobre la rueda iba el barro y las manos del alfarero le daban forma a la jarra, al vaso, a la fuente, lo que sea que estuvieran haciendo. No sé si harían cuadros también, ¿qué más podrían hacer? Bueno, se hacían distintas cosas en el taller del alfarero. Pero en el momento que entró Jeremías a ver lo que Dios le había preparado, lo que el alfarero hacía se rompió, se echó a perder, le salió mal. ¿Y a Dios le suele salir mal la obra? ¿O habrá sido culpa del barro? Mire, pensando que Dios es perfecto, que no hay detalles en Él ni nada que observarle, es un perito, es un arquitecto, es un ingeniero, es el Dios de toda la ciencia. Mire, ¿ustedes vieron alguna vez volar un mosquito? ¿Le prestaron atención a eso? O un colibrí que está flotando y uno dice, ¿y esto cómo lo hizo Dios? Bueno, Dios es perfecto, no hay errores en su obra. Y ese barro en la casa del alfarero representa nuestra vida. Si se echó a perder fue causa del barro. Y eso es lo que Dios le enseñó al profeta. Porque le dijo, yo puedo hacer como este alfarero. La obra que estaba haciendo el alfarero se echó a perder, pero dice, volvió Dios. Volvió el alfarero con toda esa paciencia, que es una de las virtudes de nuestro Dios, ese amor paciente. Y dice, la hizo de nuevo según le pareció a Él mejor. Él obra en nuestra vida según le parece mejor. No es como a nosotros nos parece mejor, ¿se da cuenta? A mí me gustaría que Dios obrara en mi vida y le tendría que estar diciendo más o menos, a darle algunas instrucciones, cómo corresponde trabajar mi corazón. Porque yo conozco mis pensamientos, tendría que decirle a Dios cómo trabajar. Pero en su palabra dice que no se le puede sugerir al alfarero. El barro no puede darle órdenes al alfarero. No puede el barro corregir al alfarero. Según a él le parece mejor, hace la obra en nuestra vida. Siempre con su palabra de por medio, ¿sí? Yo te haré oír mis palabras en la casa del alfarero. Y la rueda del alfarero y el trabajo de Dios tienen montones de formas. Las estrategias de Dios sobre nuestra vida son según el conocimiento que Él tiene de nuestro corazón. Puede trabajar Dios con gente mala alrededor nuestro y hostigarnos con un jefe, con un patrón, con un pariente insoportable. Y ahí está el alfarero trabajando mi vida, ¿o no? Dice el Franco, tuve un accidente muy serio. ¿Estaba el alfarero trabajando en su vida para que él diga, tengo que ir a Dios? ¿O no? Estaba Dios en ese accidente.
De otra manera capaz que andaría medio chueco caminando aquí, pero está en buena forma, ¿eh? Porque el alfarero le permitió ver las estrellas cuando se chocó con esa pared, pero lo protegió. Así es el amor de Dios. De muchas formas el alfarero trabaja, pero nunca prescinde de su palabra. Siempre es a través de la palabra de Dios que Él quiere moldear tu vida. ¿Usted lee la Biblia? ¿Sí? ¿Busca a Dios? ¿Escucha su palabra? Bueno, quiero decirles que al momento de ir a la rueda del alfarero y exponer nuestra vida a la obra de la palabra de Dios, tenemos que ser gente sincera y tenemos que rendirnos. 2 palabritas le dije, ¿se la memorizó rápido? 2 condiciones para que la obra se haga en tu vida. Una era, ¿a que no me escucharon? ¿Qué? Sinceridad. La Gaby estaba conmigo, gracias Gaby. Sinceridad. No hay obra de este perfecto alfarero sino un corazón sincero. A la hora de subir a la rueda, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay una potente luz en la palabra de Dios y nosotros debemos estar en acuerdo con lo que esa luz está declarando de nuestro interior, con sinceridad. Si permanecemos en la oscuridad y le decimos al alfarero, no, eso no es tan cierto, lo que tu palabra dice no debe ser tan así, en esa hipocresía no hay chance, querido, de ninguna obra de parte de Dios a través de su palabra. Entonces, sinceridad. Y otra palabra les dije, y rendirse. ¿Se van a acordar? ¿Qué vas a hacer cuando abras la Biblia para que el alfarero trabaje? Rendirte a su luz. Deja que tu vida se exponga, rendite, no le des ninguna sugerencia a la palabra de Dios, no le toques ninguno de sus argumentos, no le contradigas a Dios, sé sincero y rendite. ¿Se van a acordar de esto? Porque les voy a mostrar cómo generalmente nosotros actuamos cuando esa luz nos encandila demasiado, cuando como que nos daña el poder de esa luz, porque no queremos hacer algún ajuste que otro. Si a vos te cae bien el entretenimiento y el Señor dice, mira, eso es lo que te entretiene a través de su palabra, quiero que lo dejes, quiero que lo abandones. Y tantos años te has entretenido con eso. Si hay algún vicio que te está lastimando y Dios dice, quiero que lo saques de tu vida, es probable que apagues la luz y digas, ya va a ser más adelante, no escuché nada. Quiero mostrarte en la palabra de Dios cómo respondemos nosotros a la luz cuando nos lastima los ojos, cuando no queremos que la luz haga su trabajo, cuando, se echa a perder nuestra vida en la rueda. En su Biblia, el último de los profetas se llama Malaquías. Busquen en el Antiguo Testamento, el último libro es Malaquías. Le voy a invitar a ver la respuesta humana. No es que el pueblo de Dios en ese tiempo era tan rebelde, es que el ser humano, usted y yo, solemos responder así cuando Dios nos ilumina. ¿Usted es dócil a la palabra de Dios? Le confiere autoridad, le declara a Dios que es la pura verdad lo que usted lee en las páginas de la Biblia, o hay cosas que por ahí cuestiona. Este pueblo, el pueblo de Dios, estaba cuestionando la palabra de Dios y la obra no se podía hacer en el pueblo. No podía Dios hacer lo que mejor le parecía a través de su palabra, porque el pueblo lo contradecía y le decía, no, lo que vos decís de mí no es para tanto. Mire el que tiene al lado suyo y dígale, ¿vos sabías que sos malo? ¿Y qué responde el que está ahí? ¿Sabe lo que decimos nosotros? No, yo no soy malo, o por lo menos yo no soy tan malo, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos malos. ¿Sabe qué más dice? Que somos pecadores, que no merecemos la gloria de Dios, no merecemos el favor de Dios. Y nosotros por ahí decimos, la verdad que a mí Dios tendría que favorecerme porque tan bueno que soy, y me estoy reportando yo. Trabajo, hago los deberes en mi casa.
Y cuando abrimos la palabra de Dios nos revela una cosa diferente, lo terminamos contradiciendo. ¿Usted quiere que Dios trabaje en su vida? Nos vamos a poner de acuerdo con su palabra. Pero quiero mostrarle cuál es su reacción, la mía y la de las personas que sobre la rueda del alfarero Dios quiere moldear. Malaquías capítulo 1, miren el versículo 7, dice, vamos a leer. Mire, Dios está diciendo, ustedes me ofrecen en mi altar pan inmundo. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Esta gente no reconoce que Dios le está señalando un pecado. Dios le está diciendo, ustedes me deshonran. Y esta gente dice, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es eso malo? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará tu príncipe y lo hará acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Dios tenía un llamado, una ley, y es el de presentarle a Dios algo de lo que significaba su prosperidad, su cosecha, su crecimiento económico. Y como no había dinero, nosotros levantamos en esas bolsitas el diezmo y las ofrendas, pero en aquel tiempo no existía esto. Se llevaba o panes que se distribuían entre los sacerdotes, o se llevaba ovejas o algún otro animal. Y la ley decía claramente el mejor animal, la oveja que no tenga mancha, la primicia de tus cosechas y la mejor porción de tus panes. Pero ellos, dice, cuando ya se les ponía duro el pan, decía, che, ya no sirve el pan, ¿qué vamos a hacer? Llévalo de ofrenda, anda al templo, dale, llévalo. Tengo para la venta, para el trueque, 15, 20 ovejas. Me han pedido 13. Tengo que elegir las mejores. Las otras 2 las voy a entregar en ofrenda a Dios. Y la renga, la que tiene sarna, la que está enferma, la traían al altar del Señor. ¿Qué le decía el profeta? Ustedes me están deshonrando. Y el pueblo le decía, ¿en qué te hemos deshonrado? Yo cumplí. Te entregué las ovejas, te entregué los panes, te llevé las ofrendas. ¿Y acaso Dios no ve el corazón? Díganle al que tiene más cerca, Dios ve tu corazón. Querido, muchas veces le deshonramos a Dios de esta manera. Le damos lo que nos sobra. Por ahí hay un partido de fútbol, nos quedamos a ver el partido, ¿no? O decimos, justo el domingo es el cumpleaños de la tía Pepa y tengo culto. Bueno, pero no voy a faltar el otro domingo, voy a faltar este domingo porque es la tía Pepa. Y se va y en lugar de estar adorando a su Dios porque es el día del Señor, se manda a la mesa de la tía, ahí a la torta, a los convites. ¿No están deshonrando a Dios cuando se hace esto? Le dice el profeta, vos me has deshonrado diciendo que mi mesa es despreciable. Y el pueblo le preguntaba, no, yo no he hecho eso. ¿Se da cuenta la reacción nuestra cuando Dios señala con su palabra lo que hay que corregir? No sé en qué puede ser que usted deshonre a Dios. Yo sé cómo yo lo he hecho y cómo muchas veces soy tentado a hacer. Tenemos que orar con los varones por el encuentro. Hemos establecido días de ayuno y días de oración. Y si por ahí sale algo, ¿qué va a hacer mi hermano? ¿Qué va a hacer pastor? Si le surge alguna emergencia familiar o si tiene algo que requiere su tiempo. Si valoro el altar del Señor en el horario que combine con Él, yo doblo mis rodillas el tiempo que le dije, porque en primer lugar, está el apreciar y el honrar al que dio su vida por mí. Y si nosotros tenemos esa rápida respuesta y esa decisión de dejar la mesa, la adoración, la pregunta del Señor es, ¿por qué me estás deshonrando?
¿por qué menosprecias mi nombre? En el capítulo 2, versículo 17, dice, vos has hecho cansar a Dios. ¿Quiere decirle al que tiene más cerca, vos has hecho cansar a Dios? Va. Habéis hecho cansar a Jehová con tus palabras y decís, ¿en qué hemos cansado a Dios? En que estás viendo lo que pasa a tu alrededor y solo te estás quejando. Y no está Dios en lo que pasa alrededor de nosotros. No sigue siendo Dios el juez supremo, cuyo trono es inconmovible. Cuando nosotros nos quejamos, es como que Dios ya no tiene parte aquí. Lo que dice el pueblo de Dios es, en esta oportunidad, es injusto Dios. No está echando mano a tanto mal que hay en la humanidad. ¿No se queja usted muchas veces de lo malo que están las cosas? Quiero decirle que eso lo cansa a Dios. Y con su palabra abierta le estoy diciendo, usted muchas veces lo cansa a Dios cuando en lugar de alabarlo y de glorificar porque sigue sentado en su trono y porque todas las cosas van a ser juzgadas por Él y va a ser expuesto delante de Él toda injusticia y toda maldad que se haya hecho a lo largo de toda la humanidad, a toda la historia, el Señor la va a juzgar. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Adorar y cantar y decir, gloria a Dios, que tengo un Dios que todo lo ve. Pero sin embargo estamos viendo que en Venezuela pasó esto. Qué mal lo de los pedófilos, han visto los pedófilos. Y como que se desgarra nuestro corazón y nos quejamos y decimos, ¿será que hay un Dios? En algún momento de tanta queja, ¿no estamos insinuando que Dios está ausente? Dice la palabra de Dios, me han hecho cansar con sus palabras cuando están quejándose de lo que se vive. ¿Sabe? Tenemos que aprender a través de la palabra de Dios que el Señor todo lo escucha. Si Dios te ha puesto a alguien malo cerca, es para que lo ames, no para que te quejes. ¿Está bien? ¿Sí? Si Dios te ha puesto un patrón que te hostiga, si hay alguien que te lastima con sus palabras, no es para que llores y te quejes, porque eso lo cansa a Dios, dice su palabra. Es para que lo alabes, para que lo adores y para que reconozcas que Él tiene el control sobre todas las cosas y descanses en Él. No haga cansar a Dios. ¿Sabe? Acá el Señor está señalándoles un pecado y ellos no lo reconocen. Hablar mal y quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas cansa a Dios. En el capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Está hablando de usted y de mí, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Usted ha guardado siempre la ley del Señor? Bien, ¿sabe qué dice el Señor? Vuélvanse a mí. Dígale al que tiene más cerca, volvete al Señor. Y el que está ahí no diga, ¿en qué me tengo que volver? ¿En qué? Yo no me fui nunca. Siempre estuve en la iglesia. Siempre he clamado, siempre me encomendé, siempre tuve a Dios presente. Y el Señor dice, volvete a mí. En el libro de Apocalipsis encontramos este término que es duro. Vos sos tibio. Y el que es tibio no se entera. Está en la iglesia. Canta, alaba, va al encuentro, va a la célula y no sabe que su corazón está lejos del Señor. Y dice el Señor en su palabra, al que es tibio y tiene su corazón lejos de mí, lo vomitaré de mi boca. Tenemos que entender, querido, que el Señor, por su amor, pone nuestra vida delante de nuestros ojos muchas veces con palabras duras, porque quiere dar forma y hacernos bien al corazón. Dice, vuélvanse a mí, sí, te has alejado. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Más puntualmente el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. ¿Me ayuda otra vez? Dígale al que está al lado suyo, vos le has robado a Dios. Y la pregunta que sale de nuestro corazón, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos. ¿Cuántos? Todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré ventanas en los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenemos mil formas de mezquinarle a Dios. Él le llama robar, y yo no puedo usar una palabra diferente. No puedo decir que sos ingrato, que sos mezquino. Tengo que decirte que sos ladrón. Si tus diezmos no vienen al altar, esto está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué hacen con mi dinero, pastor, usted? Y le voy a decir, no se preocupe por eso. ¿Sabe? Si el pastor le roba a Dios, pobre de él. Podría decirle qué hacemos con el dinero, pero no quiero. Porque acá el Señor está iluminando a aquel corazón rendido, a aquel corazón sincero que quiere que Dios obre. Dios obra en un corazón que se rinde a su luz. Si Dios dice que yo robé, yo robé. No, es que el mes pasado tuve un problema. Y el anterior, ¿qué hice yo? Yo muchas veces, querido, me esquiné y robé a Dios. Y un día entendí, qué tonto, qué necio. Si Dios es fiel, ¿o no es fiel Dios? Si Dios me ha prometido que va a abrir ventanas en los cielos sobre mi vida, ¿por qué voy a ser tan necio de robarle? Me conviene el negocio. Y desde que soy fiel, querido, con esto, fiel y a rajatabla, en todos mis años de trabajo, no sé si tantos, ¿no? Pero una buena porción de mis años, de mis 30 años de trabajo, comencé a diezmar. Y yo vi la mano de Dios y su fidelidad, como en cada una de sus promesas. Veo a mis hijos y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando uno se ajusta a la ley del Señor, se vuelve para hacer como Él dice. Dios es fiel. Pero el tema es que nosotros por ahí decimos, bueno, pero ahora no voy a poder, así que me quedo con esto. Se llama robar, se llama robar. No es idea mía, está escrito en su palabra. La palabra de Dios, la verdad. Dele franqueza, ríndase a ella, dele sinceridad al corazón y va a ver si Dios no trabaja. Al final el capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Usted alguna vez insultó a Dios? Me va a decir que no. Algunos sí, en su vieja vida, en su vieja vida. Pero nosotros violentamos a Dios de muchas formas, sin verlo, sin honrarlo y reconocer que es Él detrás de una situación de nuestra vida. Hay algo que ocurrió y estaba Dios. Y nosotros dijimos palabras violentas de las manos de Dios trabajando sobre nuestra vida. Le pedí esta mañana a los chicos que me cambien la letra de una canción y se lo voy a pedir ahora a los que están acá y a los que cantan. Dios no nos libra de las pruebas. Se lo tengo que decir como pastor, soy responsable, es un error grande. Dios nos prueba. Dios te prueba. Dios no va a librarte de la prueba, Él te está probando. Por favor, póngale a esa letra, nos libraste en la prueba, porque en la prueba nos visita. Y Él cierra la boca del león, pero Él nos permitió y Él buscó que estuviésemos delante de los leones. Dios nos prueba, Dios está en las tribulaciones, Dios está en la enfermedad. Dios prueba nuestra vida. ¿Cómo vamos a hablar mal de la obra del alfarero sobre nuestra vida si Él es perfecto y lo que hace está bien? Según le parece mejor, así hace nuestra vida. Pero esta gente hablaba mal de lo que le pasaba y el Señor dice, ustedes hablan mal de mí. En el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, sus palabras contra mí han sido violentas. Y todavía encima dicen, ¿qué hemos hablado contra ti?
Hoy la luz de la palabra te dice, Dios está en tu vida. No hables mal de lo que te pasa, es Él. Así que me hayan insultado, que me hayan traicionado, que me hayan herido, sí o no, estuvo Dios en la cruz del Calvario y en la persecución de los apóstoles y en cada una de las obras que al final son obras de amor que se hicieron a lo largo de la historia, con la tribulación, con la persecución y con el mal sobre la iglesia. Es Dios dándole forma a nuestra vida. Dios quiere que le ames a pesar del dolor y que ames a tu prójimo que te lastima. Entonces te hace atravesar por situaciones de dolor con personas que te hieren. No hables mal, no violentes a Dios con tus palabras. Tus palabras han sido violentas contra mí. Querido, se da cuenta que nosotros hay muchas cosas que resistimos de la palabra de Dios. Que Él con su luz haga ver lo oscuro, lo seco, lo vergonzoso que hay dentro de nosotros. Y vamos con valentía a encararlo. De otra manera el alfarero no puede seguir trabajando. Les quiero mostrar esto y ya termino en el Evangelio de Mateo. Y quiero decirle una palabra que el Señor puso esta semana en mi corazón. Ahí va la palabra. Cuando Él habla, no te endurezcas. Mire qué simple. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Estás oyendo a Dios? No te endurezcas. No pongas razonamiento a lo que está escrito. No es el pastor el que está hablando. Está oyendo la voz de Dios en el profeta Malaquías y ahora vas a oír la voz de Dios en el apóstol Mateo. Mateo capítulo 13. No endurezcas tu corazón. Miren lo que pasa cuando uno endurece el corazón. Mateo capítulo 13. El Señor vio que mucha gente se juntaba. Mucha gente se acercó a Él. Mucha gente. Y entró en una barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló cosas por parábolas. Les dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Usted sabe qué es la semilla en esta parábola? Es la palabra de Dios. Y hay un riesgo, dice el Señor. La palabra no puede prosperar cuando el corazón es duro y no deja que la semilla ingrese. Solo protege el progreso de la semilla, el abrazo de la tierra a la palabra de Dios o de tu corazón a la palabra de Dios. Si la semilla ingresa a buena tierra, hay esperanza, pero si la semilla queda en la superficie porque no la has aceptado a la palabra de Dios, vienen los pájaros y se la comen. ¿Qué representa un terreno junto al camino? Representa un terreno duro. Cuando endurecemos nuestro corazón, la palabra de Dios está en la superficie. ¿Y usted sabe quiénes son los pájaros que se comen la palabra? Ahí lo vamos a leer. Hay unos pájaros que quieren comerse la palabra rápido, antes que haga su obra, porque odian la obra de Dios. Hay pájaros que no quieren que la semilla ingrese a tierra. Están atentos a arrebatarla pronto. Y es nuestra responsabilidad que la palabra esté protegida en nuestro corazón y no en la superficie. En el versículo que vamos a leer ahora, que es el 19, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Los pájaros que se comen la semilla, ¿quién es? Es el malo. ¿Conoce algún malo? No lo podemos ver, está hablando de Satanás y sus demonios. El reino de las tinieblas está atento a arrebatar de tu mente y de tu corazón la palabra de Dios. Y cuando uno no la valora, cuando uno no se compromete con ella, entonces los pájaros ven la palabra y pronto esos demonios la arrebatan para que no haga su obra Dios en tu corazón. La palabra no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un corazón duro, un camino pisoteado por el andar de la gente.
Así es como se representa el incrédulo, el que resiste, el que razona, el que dice no debe ser para tanto. La palabra queda allí y viene Satanás y ¿sabe lo que hace? Te empieza a chamullar. Che, te habló del diezmo el pastor, ¿eh? ¿Y ha visto que tiene camioneta nueva? ¿Han visto? ¿Sabe para qué quiere el diezmo el pastor? Para comprarse una camioneta. No seas tonto, sos muy joven. ¿Qué te han dicho? ¿Que no tengas sexo con tu novia? No seas tonto. ¿De dónde sacaron eso? Si vos la amás. Las palabras del diablo para sacar la palabra de tu corazón. Pero fue la semilla de la palabra de Dios lo que hemos sembrado. En cambio, aquel corazón superficial que dice ya voy a ver si le hago caso, enseguida te chamulla Satanás y se come la palabra. ¿Se dan cuenta cómo trabaja? Ahora dice, es ese que no entiende la palabra. Y uno podría decir que injusto es Dios, ¿no? Para que los que son más entendidos, esos tienen fruto, y los que son medios brutos no entienden la palabra. Se está refiriendo al que no quiere entender. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no es cierto? Porque hay sordos que escuchan bien y hay ciegos que ven, pero se hacen los que no vieron, se hacen los que no escucharon, es porque no se quiere comprometer. Está hablando del compromiso con la palabra, el compromiso con el alfarero, el compromiso con la vida de esa palabra, valorándola como lo mejor que entró en su corazón. Se puede perder todo, no pierda la promesa, la palabra, el desafío, el mandamiento, lo que sea que salió de la palabra, de la boca de Dios. Atesórelo, atesore la sabiduría de la palabra de Dios. Porque ¿qué ocurre cuando uno atesora la palabra? Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, dígame, soy yo. No te escuché. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que se compromete, este es el que admite, este es el sincero, este es el que se dispone a la luz de la palabra de Dios y expone su corazón a su verdad. El que oye y entiende la palabra da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Usted quiere producir? ¿Quiere que la obra de Dios produzca vida en su corazón? Tiene que decir todo lo que está ahí, amén. La palabra de Dios es sí y es amén. No deje que el maligno cuestione las verdades, obedézcalas, comprométase con ellas y a ver si Dios no obra. Transforma nuestra vida la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que transformó al Franco? Que se quedó corto en su testimonio, porque los vecinos de Marquesado me han hablado de él. No sé si tendrá vergüenza, pero escuché, ese chico era irrecuperable. ¿Cómo puede ser que un muchacho tan útil, tan bueno, tan precioso para la obra haya sido lo que fue? La palabra de Dios. A los varones, expónganse, sienten ahí su humanidad y expónganse a la luz de la palabra de Dios durante 2 días. Y a ver si no hay fruto, ¿sí? Pero la obra continúa. ¿Nos ponemos de pie? No endurezcas tu corazón. La palabra de Dios es la verdad. Hace como Él dice. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo complete la obra. Queremos que obres en nuestro corazón. Necesitamos tus manos sobre nuestra vida. Nada puede ordenar nuestra vida, nada puede sanarnos, nadie puede romper las cadenas que hay sobre nuestra alma, pero tú lo puedes hacer. Danos la sabiduría de sostener nuestro corazón sobre la rueda del alfarero para que se produzca la más maravillosa obra que nadie puede hacer, solo tú, Señor, tu palabra y tu Espíritu. Ahora nos ponemos en tus manos con toda franqueza, Señor. Háblanos. Tu siervo oye. Habla, Señor. Yo iré. Habla, Señor, haré tu voluntad. No la mía, sino tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber si hay alguien que nunca entregó su vida a Jesús. Si hoy alguien ha venido por primera vez o hace poco está acá y quiere entregarle su vida al Señor. Poner su vida sobre la rueda del alfarero, como barro.
Levánteme la mano si hay alguien que hoy entrega su vida al Señor. Vamos a orar por usted. Pues Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Sí, hay alguien más por allá. Bueno, pero no, ¿se pueden acercar, por favor? Vengan que vamos a orar. Los que están entregando su vida al Señor. Vamos a subir al alfarero, a la rueda del alfarero aquí. Que el Señor haga su obra. Acompáñalo, Johnny.